Muy buenos días. Hoy empezamos una serie de entrevistas con los candidatos a la vicepresidencia. Ya no, por supuesto, después de las elecciones del domingo, estamos con José Manuel Restrepo, hoy candidato fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra. Grato estar aquí en Noticias Caracol. Bueno, muy bien. Tenemos hoy, el día comienza con noticia de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y su campaña. Vamos a escuchar a Juan Camilo Merlano, que nos va a contar qué es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos sobre la campaña de Abelardo de la Espriella y cómo se está interpretando esta participación del presidente de los Estados Unidos. María Alejandra, pues está expresando su respaldo el presidente de los Estados Unidos a Abelardo de la Espriella. Lo hizo en una publicación de las últimas horas a través de su red social Truth, calificándolo como un líder inteligente, fuerte, duro y felicitándolo, por supuesto, por su, abro comillas, decisiva victoria en la primera vuelta. Dice el presidente Trump que Abelardo de la Espriella podrá detener la inmigración ilegal, combatir con firmeza la delincuencia y el narcotráfico, y no se refiere directamente o no menciona por lo menos a Iván Cepeda, pero sí dice que Abelardo se enfrentará a, abro comillas, un marxista de la izquierda radical en la segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio. Le expresa su respaldo y dice que el futuro de Colombia y de su relación con los Estados Unidos depende del resultado de esta elección en la segunda vuelta. Y bueno, por supuesto hay que destacar que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella acaba de responder a este apoyo del presidente Donald Trump. Lo hizo en un mensaje que está enviando esta mañana, un extenso mensaje. Dice: estimado presidente Donald Trump, con la frente en alto y el corazón lleno de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. Gracias, señor presidente. En usted veo un líder de verdadera fortaleza y convicción, alguien que se niega a ceder ante las tendencias ideológicas pasajeras o los enemigos de la libertad. Un extenso agradecimiento a Abelardo de la Espriella a este apoyo dado por el presidente de los Estados Unidos en las últimas horas. María Alejandra. Gracias, Juan Camilo. Bueno, comencemos por ahí. El presidente Donald Trump claramente entonces apoya a ustedes, a su campaña. Él es ciudadano estadounidense, Abelardo de la Espriella. Dice: gracias, señor presidente. Ha dicho: será mi vicepresidente el que viaje, el que vaya a enfrentar los desafíos que estén por fuera de Colombia. ¿Cómo asume usted esa tarea y qué le impone un poco este apoyo a esta campaña? Yo lo veo como muy positivo. Y lo veo como muy positivo porque abre un escenario que Colombia necesita. Tristemente, en el gobierno Petro se destruyó la relación con los Estados Unidos. Y recuperar esa relación es muy importante porque estamos hablando del primer socio comercial y de inversión de nuestro país. Más de 50.000 millones de dólares en comercio exterior, de 5.500 millones de dólares en inversión. 1.300.000 americanos visitan Colombia anualmente. Luego, abre una nueva oportunidad para este país para fortalecer la relación en materias de cooperación, de comercio, de inversión, y lo hace con un tono estratégico, en el sentido de que está diciendo: esta campaña de Abelardo de la Espriella es la que representa la defensa de las libertades, es la que representa la defensa de la democracia por oposición a la otra, que no representa esos valores que históricamente han caracterizado al pueblo norteamericano. ¿Cómo defender los valores de Colombia y los intereses de Colombia frente a una potencia obviamente tan hegemónica, tan importante como Estados Unidos, frente a en momentos cruciales, donde haya que de alguna manera poner los puntos sobre las íes? ¿Eso se puede dar o no necesariamente, y la relación va a ser siempre un poco en función de lo que se requiera y demande Donald Trump? Es que yo creo que el respaldo norteamericano no significa para nada dejar de reconocer pues, nuestros propios intereses. De hecho, siempre ha sido así. Colombia ha mantenido sus propios intereses, pero simultáneamente ha fortalecido la relación con Estados Unidos. Y como lo digo, es una relación importantísima, por ejemplo, en temas de seguridad estratégica. Yo lo que creo es que en la medida en que Colombia tenga claro que tiene que perseguir la libertad, perseguir la democracia, atacar a los grupos criminales, como sucede hoy con el narcotráfico, no seguir en un proceso de paz total que destruye, entre otras, además, justamente ese propósito de seguridad, y además de eso
muy abierto a la libertad económica y a la defensa de la iniciativa privada, siempre tendremos puntos en común con los Estados Unidos de América. Claro, como usted lo dice, es el principal socio comercial de Colombia. Las economías ilegales, usted va a estar seguramente muy encima de todo el asunto fiscal, ya hablaremos en detalle de esa situación tan difícil que tiene Colombia hoy en día y que ustedes se enfrentarán si son gobierno. ¿Por qué las economías ilícitas en Colombia nos están ganando la partida? ¿Y cómo hacer? No en términos solamente de criminalidad, sino de todo el flujo económico que sugiere todo toda esta permanencia de las economías ilícitas. Ahora tenemos el oro, no solamente el narcotráfico, el contrabando y todo lo que está surgiendo, pues que está empujando esa economía que dicen subterránea. María Alejandra, hay dos economías criminales muy fuertes en Colombia. Una es la producción de coca y la otra es la minería criminal, la extracción criminal. Ambas nos están ganando la partida simple y llanamente porque abandonamos cualquier acción para enfrentarlas. El gobierno Petro no ha hecho absolutamente nada para enfrentar estas criminalidades. De hecho, si usted revisa las cifras, usted encuentra que entre 2022 y 2025 el secuestro crece más de un 100%. El terrorismo más de un 60%, la extorsión más de un 50%. Y todos los instrumentos que históricamente utilizábamos para enfrentarlo desaparecieron. No hay fumigación aérea, no hay erradicación manual, ha caído en más de un 80% en estos últimos 3 años y medio. No hay persecución a los capitales de los narcotraficantes porque nos sacaron de Egmont Group por decisión del gobierno, entre otras además. No hay un proceso de extradición activa, es decir, que estemos extraditando criminales. La extinción de dominio se ha deteriorado también, es decir, no hay instrumentos para perseguir esa criminalidad. Y lo de minería, ni se diga, no existe ninguna acción. Creo que el mensaje de Abelardo ha sido el mensaje contundente que le ha llegado al pueblo colombiano en el sentido de que sí va a haber la autoridad suficiente para enfrentar esa criminalidad con todos los instrumentos disponibles. Y ahí es donde este tipo de relaciones con Estados Unidos o incluso con Israel, que se va a recuperar el 7 de agosto, se vuelven estratégicas para enfrentar los desafíos en materia de seguridad. Pero en términos del día a día, de la economía de muchísimos municipios, de zonas de colonización, de zonas donde allí están estos grupos alimentando estas economías ilegales, incluso en las capitales, la cantidad de flujo y de efectivo que está circulando por Colombia, eso en términos económicos, ¿cómo se controla, cómo se maneja? Más allá de digamos, tema de seguridad, de control con estos grupos criminales, en términos de dinero, quienes hoy dicen, porque las cifras dicen, hoy la gente tiene más dinero en el bolsillo, la gente siente que la economía está creciendo, que está accediendo a comprar más bienes y servicios, ese dinero es de economías legales, ilegales, ¿qué tanto afecta realmente el efectivo del día a día en Colombia? Seguramente hay efecto de economías criminales. Mire usted solamente las cifras de remesas. Yo no digo que todas las remesas sean criminales, pero hay efectos seguramente de economía criminal que está entrando por la vía de las remesas. Pero la pregunta de fondo es, ¿queremos ser un país que viva de la criminalidad? ¿Nos sentimos orgullosos de ser un país en donde el narcotráfico sea nuestra fuente de crecimiento? Yo personalmente no creo que ese sea el camino. Luego, la manera de enfrentar ese desafío es buscar formas alternativas de crecimiento en agroindustria, en industria 4.0, en servicios basados en conocimiento, en energías, volver a activar la infraestructura, la vivienda, en general la minería, pero la minería legal. En la medida en que hagamos ese esfuerzo, nosotros vamos a ser una nación sostenible a largo plazo que no dependa de la criminalidad. Nada más aterrador que depender un país solamente de la criminalidad o del derroche de gasto público, que es la forma como este gobierno ha venido creciendo. Claro. Bueno, hablemos justamente de la situación fiscal. Ustedes llegan, hacen, en caso de que ganen la presidencia, llegan, hacen un inventario, ya se sabe cuál es la situación fiscal, el déficit, la deuda. ¿Cómo van a enfrentar específicamente esto en los primeros días de gobierno si ganan la presidencia? El país hoy cuesta 545 billones, voy a simplificarlo. Tiene ingresos de 300. La diferencia es 2,45, la está financiando con deuda. Si eso sigue en los próximos años, es insostenible el país. ¿Qué necesita hacer Colombia? Necesita hacer una disminución de gasto público significativa, la hemos propuesto. Un recorte al gasto público. Sí, entre otras además porque lo tienes que hacer sobre la base de que vas a tener que hacer una buena ley del Sistema General de Participación. Entonces, ahí existe el instrumento para hacerlo, que es entregándole las competencias a los entes territoriales, pero disminuyendo el tamaño del Estado central. 2, tienes que recoger lo que está servido sobre la mesa. 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y contrabando.
100 billones en corrupción. Si hubieran políticas activas para enfrentar estos desafíos, habría por lo menos 100 billones y es la tercera parte. ¿Le gusta la ley de competencias? O sea, ¿le gusta el modelo de descentralización para poder, digamos, ser más equitativo, como se ha dicho, con las regiones, o cómo lo plantearía? Son dos cosas, el acto legislativo y la ley. El acto legislativo ya fue aprobado. No voy a entrar en una calificación o descalificación. El acto legislativo le entregó ya el ingreso a los entes territoriales. Se comprometió, sujeto a una ley de competencias. El gobierno Petro presentó una mala ley de competencias. Eso hay que retirarlo y volver a presentar una buena ley de competencias que profundice la descentralización territorial y fiscal, pero simultáneamente exija una disminución del tamaño del Estado central. Si yo logro eso, logro un equilibrio fiscal. Si no logro eso, voy a multiplicar por 2 o más el déficit fiscal. Luego es absoluta y totalmente insostenible. Es un punto crítico en este momento esa ley de competencias. El tema de las fuerzas militares también va a requerir de apoyo fiscal y de recursos. ¿A usted le parece suficiente el recurso que hay hoy? ¿Le parece que hay que hacer un esfuerzo? ¿Cómo haría la inversión o cómo cambiaría la inversión o la priorizaría en función de darle a las fuerzas militares lo que se dice se necesita para el tema de seguridad que tanto énfasis tiene esta campaña? Nosotros tenemos que volver a fortalecer las capacidades humanas. Por ejemplo, en policía es muy importante para enfrentar extorsión, las inseguridades en los barrios de las personas. Tenemos que fortalecer capacidad presupuestal, capacidad tecnológica, capacidad de acceso a información. La salida de Egmont Group no ayuda mucho a tener capacidad de acceso a información. Capacidades de inteligencia también. Y volver a rodear y dignificar a la fuerza pública. Es que perdimos mucho en el camino. Hay que volver a trabajar en ese frente. Y yo he estimado que eso puede significar entre unos 15 y unos 20 billones. Hay que encontrar la fuente de recurso para permitir que esto sea posible. Por eso es tan importante el esfuerzo fiscal del cual estamos hablando. Doctor Restrepo, la desigualdad y la pobreza, que es un tema que está sobre la mesa, obviamente, en un país latinoamericano, pero además con los índices que tiene Colombia. En esta disputa que hay hacia la presidencia en estos 20 días, ese va a ser un tema central. La campaña de Iván Cepeda va a decir, y lo ha dicho, nuestro camino es la pobreza, y quizá el énfasis de la campaña de Abelardo de la Espriella es nuestro énfasis en la seguridad. ¿Cómo le daría a usted la compensación, digamos, en ese discurso a una realidad de tantos millones de colombianos que están esperando, porque el tema de los subsidios a veces pareciera que es una cosa que viene mal en contra del dinero, digamos, que le llega a la gente desde el Estado cuando usted dice recorte, pero para la pobreza, ¿qué? Pero el camino de Cepeda supuestamente es para, me imagino yo, pero para crear más pobreza, porque eso es lo que han hecho durante 4 años. Y la verdad es que han generado más informalidad, una pauperización de la economía que no es conveniente. Nosotros sí estamos proponiendo no solamente charlatanería, sino capacidad de ejecución. Y lo que hemos dicho es, el primer elemento para enfrentar la pobreza es superar el hambre. 20 millones de colombianos hoy no tienen las 3 comidas. Hay que avanzar en esa dirección con un programa que llamamos Cosecha Solidaria. Segundo, hay que enfrentar esas indignidades de no acceso a agua, acueducto, alcantarillado. Y el camino será un inventario total del país para eliminar esa indignidad. Y después viene la recuperación de lo que ha generado mayores niveles en materia de pobreza social, y es la salud no funciona. En la medida en que no hay acceso a un medicamento o se cierren servicios hospitalarios, hay una destrucción de ese elemento central para garantizar que no haya pobreza. Segundo, la vivienda. Acabaron con todos los subsidios para hacer de este país un país de propietarios. Vamos a recuperarlos. Después, además de eso, la educación. Acabaron con todos los instrumentos para que los jóvenes tuvieran acceso a la educación superior y tampoco financiaron las universidades públicas. Para no hablar un poco del escenario que está viviendo hoy buena parte de los colegios del país, los colegios oficiales. Entonces hay que volver a recuperar una política activa que aborde educación, que aborde vivienda, que aborde salud y que aborde los temas de mínima dignidad, de alimentación y también de acceso a servicios básicos. Ese va a ser nuestro compromiso. En el 2020-21, cuando... Y permítame decir una cosa importante, porque también han utilizado ahora las mentiras y las fake news, que es que el gobierno de Abelardo de la Espriella va a acabar con todos los beneficios sociales. Falso. De hecho, incluso vamos a incrementar algunos, como por ejemplo el de adultos mayores. Vamos a tener algunos para las madres comunitarias, las que se dedican
las madres cabeza de familia y también las madres que atienden a personas, a las madres cuidadoras, porque vamos a profesionalizar ese rol. Pero lo que también es absolutamente claro es que ha habido una cantidad de subsidios innecesarios. Por ejemplo, ese programa de Jóvenes en Paz. Ajá. Jóvenes que terminaron asesinando a Miguel Uribe Turbay. No, hombre, en este momento necesitamos es apoyar a los jóvenes talentosos, con necesidades económicas que quieren estudiar, que quieren emprender, o como lo decía antes, a las mujeres cuidadoras. Eso es más importante que el programa de Jóvenes en Paz. Usted habla de los jóvenes y recuerdo con esto, y estaba muy presente en este debate, lo que pueda pasar en la calle, lo que pueda haber de inconformidad eventualmente ante un gobierno que claramente pues sea de una propuesta distinta a la de Gustavo Petro. Ustedes, analizando las posibilidades de que esto pase, evaluando lo que en el 20, en el 21, en el gobierno Duque que usted perteneció, evaluó del llamado estallido social, ¿qué errores reconoce y qué habría que hacer teniendo ya esa experiencia para evitar que Colombia entre en una confrontación de este tipo? Lo primero es un llamado también a la juventud, a que no se dejen utilizar. Porque lo que está haciendo el gobierno Petro es utilizándolos. Lo que está haciendo Cepeda es utilizándolos. Fíjese lo que está sucediendo en estos días. Jóvenes utilizados para vandalizar la infraestructura de nuestra ciudad, para atacar incluso hasta el bus de la Selección Colombia. Y eso no se puede permitir. Pero más allá de eso, además de lo anterior, hay que garantizar para la juventud lo que este gobierno no fue capaz de garantizar. Es que, miren, este gobierno le acabó el sistema de salud a los jóvenes. Les va a impedir pensionarse porque la reforma pensional va en contra de la juventud. Acabó con los programas de acceso a la educación superior. Es decir, atacó también la posibilidad de que los jóvenes tuvieran acceso a una vivienda porque ya no hay subsidio bis. Lo que hay que retomar de nuevo y concientizar a la juventud es que justamente nuestro gobierno tiene las propuestas en beneficio de ellos, jóvenes con empleo, jóvenes emprendedores, jóvenes en donde recuperemos el deporte y la cultura. El deporte se ha caído en más de un 80% la inversión, sí. O sea, es totalmente absurdo. Y lo que tenemos que lograr, naturalmente, es invitar a la juventud, que es consciente de esto que acabo de decir también, a que se manifieste públicamente, a que salga a las calles, pero para reclamar sus derechos y para que otra juventud no termine vandalizando y destruyendo el país. ¿Qué camino le queda a esta campaña para llegar el 21 de junio? Están ustedes arriba, por supuesto, pero van a tener que seguramente tender lazos. La gente está sintiendo que este país está totalmente fragmentado, dividido, y que aquí va a haber un gobierno para la mitad del país. ¿Cómo tender puentes? Mire, yo personalmente creo que la mejor manera de tender puentes es entender al pueblo colombiano. Lo que el pueblo colombiano no quiere y no cree es que los políticos deciden el voto de cada uno de ellos. Los políticos no deciden ningún voto de nadie. Sí. Cada cual es libre de decidir. Y tender puentes significa mostrarle al ciudadano, mostrarle a la gente las propuestas en salud, en educación, en vivienda, en cultura. Está empezando las propuestas, está empezando las emociones. La campaña de Abelardo de la Espriella ha sido muy confrontacional. De hecho, le quería preguntar por el tono del discurso del domingo. Es decir, vimos un candidato ganador, ¿no? Y que además de su alegría por haber ganado natural, presentó un tono muy de confrontación, ¿no? Una mano empuñada, hablando de la fuerza, que por la razón o por la fuerza. ¿A usted qué le hizo sentir ese tono? Pero también los colombianos tienen que ser conscientes de una realidad. Es que lo que sucedió el domingo no es un tema menor. Y hay que decirlo públicamente a todos los colombianos. El gobierno no reconoció el resultado de las elecciones. El candidato Cepeda no reconoció los resultados de las elecciones. Eso nunca había pasado en Colombia. Es un ataque a la democracia, un ataque a las instituciones. Entonces uno no puede quedarse callado respecto a esa realidad, porque lo que podemos es perder el país, perder la democracia. Diciendo eso, yo creo que usted ayer vio la forma como el candidato Abelardo de la Espriella ya empieza a hacer los planteamientos de las propuestas, de las políticas. Y yo estoy haciendo permanentemente eso a lo largo del territorio nacional, hablando de todas las propuestas en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en absolutamente todo. Porque lo que también queda claro es que el país necesita eso. Y yo creo que en la medida en la cual volvamos a respetar la democracia, en donde Cepeda de verdad eche para atrás esa constituyente, porque la constituyente destruye la democracia. Pero es que
ha sido blandengue. Un día sí, un día no, tal vez sí, tal vez no. Un día sí reconoce las elecciones, otro día no. Eso no sirve. Aquí hay que ser contundente, sí o no. Entonces retiren la Asamblea Constituyente, la propuesta de constituyente y Colombia queda tranquila. En el entretanto, nosotros conquistaremos al pueblo colombiano con nuestras iniciativas, alejado de los partidos políticos tradicionales. Político decente que quiera decir, hombre, voy a respaldar esa candidatura. Eso está complicado, ¿no? Hacer ese inventario de quienes lo apoyan cuando todos los partidos, por supuesto, quieren apoyarlo porque están además con la opción a un paso de la presidencia. Pero digamos, cada ciudadano es libre de tomar la decisión a quien apoya. Nosotros lo que tenemos absolutamente claro es que no vamos a negociar con nadie nada. Aquí lo único que vamos a negociar. ¿Y cómo se va a conformar el equipo? ¿Están haciendo búsqueda de personas técnicas, de gente, digamos, de la tecnocracia, de los expertos, del conocimiento? Porque nosotros, la política también se hace con políticos. Desde hace un mes estamos preparados para gobernar. Montamos un programa que llamamos el Arca de Noé. El Arca de Noé se hizo antes de que llegara la inundación. Funciona exactamente igual. Nuestra Arca de Noé tiene 3 compartimentos. El compartimento 1 son los borradores de decretos, proyectos de ley y actos legislativos que presentaremos el 7 de agosto. Ya van bastantes, cerca de 90 decretos. Segundo compartimento, el compartimento de la transformación organizacional más importante en la historia del país, que es tener todos los equipos humanos y perfiles para todas las entidades del Estado hasta el nivel tercero en la organización. Para ese propósito ya tenemos una base de datos de cerca de 500 personas. Queremos llegar a 2.000 personas, que podamos conectar lo uno con lo otro y encontrar el mejor talento posible para el gobierno del país. ¿Y reconocerían algunos talentos de pronto en otros segmentos de la política? Los mejores talentos porque el Arca posibles. No es para todos. Sí, los mejores talentos. No solo para los tigres. Los mejores talentos posibles, siempre y cuando haya coherencia con el programa de gobierno y que no haya habido participación en el gobierno Petro. ¿Qué va a pasar con los laicos? Pero el tercero. Ah, el tercero. El tercer capítulo es el plan de acción de impacto en los primeros 60 días. Luego, aquí ya estamos preparados para gobernar. Yo estoy, entre otras, liderando ese proceso junto con el equipo programático. Ya el equipo programático hizo el programa, pero ya estamos montando nuestra Arca de Noé. Muy bien. La religión y la política, la religión y el Estado, lo laico de la Constitución, ese componente religioso que ha tenido la campaña, ¿a usted cómo de cara al gobierno, cómo lo ve en términos de respeto a todos los cultos? Es que lo uno no va en contravía de lo otro. Yo tengo mi profesión de fe, yo soy católico, practicante, me siento orgulloso de serlo. Estoy en una campaña, entre otras, con participación de unas comunidades cristianas muy importantes del país, a quienes respeto, valoro, muy importantes. Hemos sido defensores de la familia. Lo que hemos dicho es, así como se respetan las minorías, se respetan las mayorías. Y hay derechos de las minorías y hay derechos de las mayorías. Lo que no puede suceder es que por defender los derechos de las minorías, descuidemos los derechos de las mayorías. Y eso no significa de ninguna manera que no seamos respetuosos de lo que la Constitución e interpretación constitucional existe sobre las minorías también. Es que este es un país para todos. Nosotros no estamos haciendo un país para unos y no para otros. Pero sí creemos que este es un país en donde cabemos todos. Cabemos todos, dice el candidato, la fórmula de la vicepresidencia de la candidatura de Abelardo de la Espriella, y justamente es la primera de las entrevistas, los primeros diálogos de cara a la segunda vuelta presidencial. Muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol esta mañana. Muchas gracias, María Alejandra, y de nuevo el mensaje más importante es, aquí estamos para construir con esperanza el futuro del país, en donde es posible hacer una patria milagro en donde proyectemos la Colombia del 2050 y dejemos la camorra del pasado y dejemos además también lo que los caudillos dicen que tenemos que hacer de aquí en adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos.